Hoy 19 de julio leemos en el Santoral de la Iglesia Católica nombres de santos y beatos, y entre estos el nombre de un santo mártir chino del 1900 llamado San Juan Bautista Zhou Urui o Urui. San Juan Bautista es un santo joven, murió a los 17 años. A mediados del siglo XIX, sí, bien digo, China abrió sus puertas al influjo comercial, social y religioso de otros países, sobre todo de países de Europa. Empezó a comercializar más con Inglaterra y con otros países de Europa, y también en esta política exterior China se mostró bastante benévola, bastante favorable respecto de la iglesia y de los misioneros cristianos, católicos, para que pudieran ir a misionar a ese lugar. Porque siempre China fue históricamente un lugar difícil para poder misionar. Incluso en la actualidad, ustedes saben que el gobierno chino, que es comunista, o sea, de mentalidad comunista, aunque capitalista respecto de la economía, pero comunista respecto, o sea, ateo y comunista respecto de la religión y de la iglesia. Por eso los católicos hoy día en China son perseguidos, la iglesia es perseguida, salvo que, como hacen algunos, formen parte de la llamada Iglesia Católica Patriota en China, que es afín al gobierno, que no puede decir nada u obrar en contra de lo que manda el gobierno. Pero de lo contrario, en la actualidad también, los católicos que no quieren alinearse al gobierno chino comunista son perseguidos. Son parte de lo que se llama la Iglesia Católica clandestina en China. Está la Iglesia Católica oficial, pero también está la Iglesia Católica clandestina. Por supuesto, es mejor la que es fiel, ¿no? No al régimen chino, sino al Evangelio, a Jesucristo. Bueno, esto fue a mediados del siglo XIX, ¿no? Este cambio en la política exterior en China, por el cual se abrieron las puertas al influjo, a la relación con otros países, especialmente europeos. Pero en el 1900 esto cambió drásticamente. Los chinos volvieron a cerrar sus puertas a los extranjeros, temiendo que esta relación con otros países pudiera perjudicar la vida social de los chinos o perjudicar las creencias religiosas de los chinos o perjudicar incluso la economía, perjudicar la cultura china. Es por eso que decidieron nuevamente negarse o cerrarse a este influjo o a esta relación con otros países. Y surgió un movimiento
llamado el movimiento de los boxers. Se conoció en la historia como la sublevación de los boxers. La palabra boxer viene quiere decir puño cerrado. De ahí se deriva la palabra boxeo o boxeador. Puño ajustado, puño cerrado. Bueno, estos chinos, excesivamente nacionalistas, digamos, exageradamente nacionalistas, empezaron a combatir a los extranjeros, incluyendo a los misioneros católicos y a los cristianos en general. Los cristianos en general tenían en consecuencia que esconderse, porque estas personas, estos chinos, andaban como a la búsqueda, ¿no?, a la caza de los cristianos, de los católicos. Ellos veían a la religión cristiana como una religión europea, como algo que venía asociado a una cultura ajena a la China, y es por eso que no querían saber nada con el cristianismo. Decían, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de esta cultura extranjera que no tiene nada que ver con nosotros. Es una importación europea en este lugar que no tiene nada que ver con nosotros. Así pensaban, ¿no? Bueno, lo cual es falso, porque el cristianismo, primero que no es europeo, ¿no? Nació en Palestina. Y segundo que el cristianismo es universal, es para todos. Cristo quiere que la iglesia esté en todos lados, en todo el mundo, que la fe se propague y no simplemente que se arraigue en un solo continente. Bien, entonces este muchacho, este joven, San Juan Bautista Zhou, fue descubierto como cristiano. Le vieron el escapulario, tenía el escapulario en el cuello, y entonces vieron que tenía el escapulario y le dijeron, sos un cristiano. Bueno, se lo llevaron preso, empezó todo el interrogatorio, empezaron las torturas. Siempre lo que buscaban con eso era que la persona en cuestión renunciara a su fe, renegara de Cristo, apostatara, se dice así, ¿no?, la apostasía, que es renegar públicamente de la fe cristiana. Ellos querían eso, sobre todo. En el caso de este muchacho, eso no lo lograron. San Juan Bautista Zhou Urui se puso muy firme, y asistido por la gracia de Dios, claramente, ¿no?, porque una situación así es imposible sostenerla sin la ayuda del cielo, ¿no?, sin la gracia. Una situación de tanto dolor, ¿no? Empezaron a mutilarlo, le fueron cortando los miembros, ¿no?, las manos, los pies, y finalmente lo decapitaron. Por mostrarse cristiano, por mostrarse católico, por usar un distintivo, expresión de la fe, como por ejemplo el escapulario. Seguramente, si tenemos en cuenta las promesas de la Virgen del Carmen a quienes usen y mueran con el escapulario, seguramente rápidamente este joven ha ido al cielo, ¿no? Bien, es un mártir,
Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II, lo canonizó junto con otro grupo grande de cristianos mártires en China, todos mártires en esa época, en esa persecución de los boxers. Y bueno, le pedimos a Dios por intermedio de este muchacho, de este joven, 17 años, quien está en el cielo gozando de Dios, quien está feliz, gozando eternamente. Le pedimos que también nos ayude a nosotros a dar testimonio de Cristo. Testimoniar a Cristo con nuestras palabras, testimoniar a Cristo con nuestra vida, con nuestra conducta, también con nuestros signos exteriores que podamos usar. Esos signos son expresión de la fe y es importante utilizarlos. En el caso de él, bueno, un escapulario, también nosotros, nuestro escapulario, el rosario, alguna medalla, algún signo distintivo que hable de nuestra fe. Es verdad que, como dice el refrán, el hábito no hace al monje, pero también es verdad que esos hábitos o esos elementos exteriores ayudan un poco a dar a conocer públicamente aquello en lo cual creemos, aquello que amamos, que es nuestra fe. O por ejemplo el hábito religioso en las personas consagradas. Es importante, ¿no?, estos signos. Si se quiere, el joven de hoy, mártir, fue al cielo, fue canonizado y está en el cielo, en parte gracias a ese hábito pequeño, el escapulario, por el cual dio a conocer su fe. Bueno, que también nosotros podamos testimoniar a Jesús sin tener miedo, sin tener vergüenza, sin pensar en el qué dirán, si me muestro como católico, sin temor al rechazo, a la discriminación. Esa valentía para hablar de Dios, dar a conocer públicamente nuestro amor a Jesús. Es lo que le pedimos hoy a Dios por intermedio de este santo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Juan Bautista Zhou Urui, mártir chino, ruega por nosotros.